Buenos días, Magíster. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos sobre los conflictos en las organizaciones, teniendo como ejemplo la empresa que estamos estudiando, que es el Restobar Hatuchay. Conflictos existentes en una organización. ¿Por qué podría surgir el conflicto en la organización? Debemos alejarnos un poco de las visiones que denominan o sentencian al conflicto como un elemento nocivo o totalmente negativo para la organización y debemos de un poco de abrazar la comprensión del conflicto como elemento que forma parte de la realidad social. O sea que un conflicto siempre se va a poder ver en una organización. Es algo normal y que ocurre en todas las organizaciones. El conflicto va a estar siempre asociado a la existencia de diferencias entre las personas o grupos que son concebidas por ellos como irreconciliables. Tales diferencias no logran ser percibidas e integradas como complementarias debido a determinantes del contexto, características de las partes involucradas o del sistema de relación entre ellas. Los conflictos pueden estar asociados a incompatibilidad u oposición que pueden ser reales o bien construidas desde la percepción de las partes involucradas. En la organización, entonces, el conflicto podría surgir por elementos que es de índole intrapersonal. Con intrapersonal nos referimos de uno mismo, que son las contradicciones propias de nosotros mismos como personas. Luego otro puede ser que es interpersonal, que son las oposiciones, diferencias y desencuentros entre dos o más personas de un mismo grupo. Luego otro puede ser intergrupal, que es entre grupos diferenciados de la organización, o bien a partir de procesos definidos desde la totalidad del sistema. En todos los casos, lo esencial no va a ser siempre el conflicto en sí mismo, sino cómo se maneja o cómo la organización lo va a enfrentar, lo cual está condicionado por muchos elementos, jugando en ello un papel esencial la comunicación entre todos los miembros que hacen parte de la organización. Por otra parte, de acuerdo a los asuntos o cuestiones que desencadenan un conflicto, se pueden encontrar conflictos definidos por la divergencia de intereses u objetivos incompatibles, que no siempre los miembros de la empresa van a tener los mismos intereses y los objetivos que se quiere alcanzar, que uno con otro siempre se va a diferenciar. Luego tenemos la competencia por la distribución de recursos materiales y financieros. En acá no siempre o sea, se va a poder, se llega a un conflicto porque no hay una buena distribución de los recursos materiales ni de los financieros de la organización. Otros tenemos las diferencias en cuanto a juicios o posturas decisionales a partir de la formación o información igualmente diferenciada de las partes implicadas, sean estas las personas o los grupos. Luego otro tenemos las diferencias sociopsicológicas o identitarias respecto a la manera en que se piensa o actúa respecto a asuntos importantes para las partes implicadas, que pueden ser las nociones de justicia, su religión, los valores o los criterios morales. Por último, tenemos la evaluación negativa respecto a la conducta del otro, o sea, del individuo o de un grupo y que está asociado a una interdelimitación o vaguedad en las normas y roles definidas por la organización. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en un conflicto en la organización? La cultura organizacional, el clima psicológico,
preponderantemente en la organización y la manera en que tiene lugar la comunicación organizacional. Influyen de manera determinante en la generación de conflictos y en la forma de cómo se va a enfrentar o solucionar. Cuando las metas no son suficientemente compartidas o bien existe poca claridad en la asignación de roles o en la distribución de los recursos, se crean condiciones que potencian la generación de conflictos. También la heterogeneidad posible de sus miembros, la personalidad, sus objetivos, formas diferentes de ver la vida y de la organización va a jugar un papel importante en el surgimiento de conflictos interpersonales que pueden darse entre las personas pertenecientes al mismo grupo o de diferentes grupos. La pertenencia a grupos o partes específicas condiciona muchas veces formas de interacción que va a facilitar el conflicto cuando existe interdependencia funcional entre partes organizacionales. La construcción de subculturas o formas diferenciadas de comprender el todo organizacional es inherente al desarrollo de la organización en el tiempo. Todas las organizaciones enfrentan el dilema que implica diferenciar los procesos, construir departamentos, áreas o grupos y lograr una interconexión efectiva entre ellos para las metas organizacionales. Cada parte de la organización concibe de manera diferente la realidad organizacional y las prioridades. En el tiempo se van acentuando las diferencias y se tiende a generar unos otros que en circunstancias específicas conducen muy fácilmente a relaciones conflictivas entre miembros de diferentes grupos. Todos hemos vivido procesos de esta índole en las organizaciones que generan no solo conflictos, sino dinámicas potenciadoras de conflictos que se perpetúan en el tiempo. Por ejemplo, quienes producen siempre estarán en dinámicas muy diferentes que los comerciales. Considerarán diferentes prioridades y tendrán que enfrentar diferencias importantes en un proceso de toma de decisiones conjuntas. Si analizamos los elementos implicados en la generación de conflictos, vemos que es imprescindible considerar el papel central que en ello juega el ejercicio del liderazgo. Las tendencias opuestas que coexisten en la vida organizacional pondrán útiles o nocivas en dependencia de la destreza de los líderes para poder abrir un espacio a nuevas formas de interacción que permitan la integración, la creatividad y la generación de soluciones para los conflictos. Gracias, eso sería todo por mi parte. Hola, hola, y bueno, nosotros hemos preparado un video, ¿no? Y para ello, voy a tratar de responder las preguntas sobre los conflictos en una empresa, ¿no? Para ello, hemos elaborado la pregunta: ¿cuáles suelen ser las causas más frecuentes de los conflictos entre personas y grupos? Y para ello tenemos, ¿no? Los conflictos, los recursos, estilos, percepciones y presiones, roles, valores personales, políticas impredecibles. En los recursos, un ejemplo, ¿no? En los recursos, cuando dos personas en una compañía este, quieren tomar, ¿no? Un objetivo, ¿no? O no, una cosa, ¿no? Alguna, por ejemplo, ¿no? Un carro, un auto, ¿no? Para que pueda salir a evaluar, o llevarle llevar, ¿no? Sus trabajos, ¿no? De la empresa o algunas cosas, ¿no? Para que pueda trasladar. Entonces, la otra persona también, decide tomar en ese mismo rato el carro. Entonces, ahí, ocurre, ¿no? Un conflicto entre ambas personas quieren tomar, ¿no? Las herramientas de una empresa. Bueno, tenemos, en los estilos. En los estilos, ¿no? Es, ¿no? Un estilo que tiene cada persona, o cada trabajador o cada jefe. Quizás puede tener, ¿no? Un estilo de trabajar muy veloz, o la otra persona no tiene un estilo de trabajar muy lento. En eso ocurre, un conflicto, ¿no? O sea, no se entienden. Y también tenemos, ¿no? En las percepciones, ¿no? Cada empresa debe tener cada persona la percepción, debe, ¿no?
cuando se presentan, ¿no? Los obstáculos, debe tener la percepción bien, bien, debe saber sobre salir de los obstáculos, ¿no? Esa es una percepción, pero por ejemplo, ¿no? La otra persona, ¿no? Quizás no sobresale, no se estanquen ahí y es una percepción y es un conflicto para la empresa. También tenemos en las presiones, ¿no? Quizás el otro compañero te presiona para que puedas trabajar rápido o para que puedas hacer, ¿no? Diferentes cosas y la otra persona que te presiona no lo hace, o tu jefe también, ¿no? Que quizás te presiona, ¿no? Y eso es un conflicto. En los roles tenemos que cumplir los roles de la empresa que nos ha propuesto, ¿no? O cuáles son, ¿no? Día a día que trabajamos, debemos cumplir esos roles y quizás la otra persona está cumpliendo esos roles y el otro trabajador no lo cumple y no es un conflicto. Los valores personales, ¿no? En los valores personales, aquí, ¿no? Cuando el trabajador, tiene que cumplir, ¿no? Los valores, como la solidaridad, la honradez, la honestidad, ¿no? Y la otra persona no lo cumple, ¿no? Y en ahí se ocurre, ¿no? Se miran, ¿no? Entre el otro trabajador y el otro, y es un conflicto, ¿no? Para la empresa, tanto para el trabajador y para la organización, ¿no? En las políticas impredecibles. Bueno, aquí no es un conflicto, ya en un grupo, ya no, en una organización, cuando las empresas no tienen políticas, normas de trabajar, ¿no? Cada empresa tiene políticas de, de su trabajo, ¿no? En lo externo, para que puedan trabajar, ¿no? Sus trabajadores, o tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? Y en ello, el otro trabajador no se adapta, ¿no? A su política de trabajo, ¿no? De la empresa, ¿no? Y el otro sí se adapta, ¿no? Y ahí es lo que ocurre en un conflicto. Quizás la otra persona que se está adaptando no le enseña, ¿no? O no tiene esa capacidad de poder ayudarle, ¿no? Solo piensa en él. O la empresa mismo también no le ayuda, ¿no? O a que el trabajador pueda sobresalir, ¿no? Y adaptarse. También tenemos la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos se pueden presentar en una empresa? Aquí se pueden presentar en una empresa la falta de trabajo en equipo y la falta de comunicación entre jefes y la competitividad, ¿no? Las relaciones amorosas y compañeros que no trabajan bien, los prejuicios, el machismo, racismo, choques de personalidad. Bueno, ejemplo les voy a dar, ¿no? Aquí, la falta de comunicación, ¿no? Quizás la otra persona o el otro trabajador no le comunica, ¿no? O sea, las cosas que está ocurriendo no lo cambia, ¿no? Lo tergiversa, ¿no? Al jefe para que le pueda comunicar, ¿no? O también, ¿no? Entre personas, entre trabajadores, no se logran llevar bien, ¿no? Su comunicación es diferente, ¿no? Y es un conflicto, ¿no? Que ocurre en una empresa. Y también los jefes, ¿no? Quizás el jefe o el gerente, ¿no? Al empleado le da, ¿no? Otros tipos de trabajos fuera, o sea, lo que debe de hacer, ¿no? En una empresa, ah, aparte de eso, le da al empleado y se siente, ¿no? De mal, o sea, un conflicto ya, ¿no? Entre jefe quizás se siente resentido así, ¿no? Y también tenemos compañeros que no trabajan bien, ¿no? Por ejemplo, no, en una organización no hay 5 trabajadores o más, ¿no? Digamos, ¿no? Les dan, ¿no? Su jefe para que puedan trabajar y el otro equipo, ¿no? El otro compañero no trabaja, no, no se dedica, ¿no? A su trabajo, sino se está dedicando a otras cosas o quiere trabajar solo y los demás nomás están trabajando y ese es un conflicto para una empresa. Y también tenemos, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Quizás el otro empleado se sabe más, ¿no? O quizás que te viene bien vestido o algo así, ¿no? Entonces el otro compañero de trabajo, quizás, ¿no? Por falta de conocimiento o por alguna cosa, ¿no? Es criticado por el otro trabajador y ahí es lo que ocurre, el racismo, el machismo. Y también tiene un choque de personalidad. Un choque de personalidad, debe haber, no se entiende, ¿no?
quizás la otra persona tiene un carácter fuerte, el otro no, otro carácter, y es un choque de personalidad que ocurre en una persona. Bueno, para que pueda solucionarse estos conflictos en una empresa, tiene que haber, la empresa tiene que capacitar, de solucionar qué está ocurriendo, ¿no? En los empleados, quizás la falta de motivación o por ello no ocurren los conflictos y bueno, siempre la empresa o el jefe tiene que medir, ¿no? A cada empleado, a cada trabajador, este, tiene que sacar, ¿no? Examinar, ¿no? Y medir, ¿no? Los resultados siempre, ¿no? Para que se pueda solucionar o para que pueda hacer capacitaciones y no, para que ya no pueda ocurrirnos los conflictos. Gracias. Profesora, buenos días. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre qué iniciativas se pueden establecer en una organización para prevenir o gestionar a tiempo los conflictos y alinear a la organización hacia la construcción de un objetivo común. Bueno, la clave tanto para la prevención como para la gestión de los conflictos en la organización va a ser generar condiciones que permitan una comunicación efectiva entre personas y grupos. Ya, ya. Es importante mantener condiciones que no eviten la con confrontación, pues entonces surgen conflictos de los que no se habla, que permanecen latentes o soterrados y no por ello menos importantes. Como ya lo explicaba antes, el conflicto en sí mismo no es un problema o algo nocivo. Lo que va a ser o no un problema o tener consecuencia negativa para el funcionamiento organizacional es la manera en que, bueno, se enfrenta el conflicto, ¿no? Dos, las organizaciones deben aprender a gestionar los conflictos de manera provechosa e inspiradora, convertirlos en fuente de aprendizaje y cambio positivo. Bueno, en esto sería el desarrollo en líderes y trabajadores de herramientas para la interacción social, ya que esto puede ser un elemento clave para generar sistemas de comunicación efectiva. Tres, la organización debe dedicar esfuerzos y recursos a insertar a sus miembros en sistemas de formación que permitan potenciar al máximo sus capacidades comunicativas y destrezas asociadas a la interacción social. Bueno, gracias a eso, muchos conflictos, bueno, podrían ser fácilmente entendidos y resueltos si las partes implicadas tuviesen, bueno, verdadera capacidad de escuchar atentamente, ¿no? Y cuatro, un elemento crucial va a ser la comunicación frecuente y efectiva entre las personas y grupos de la organización sobre qué nos une y para qué estamos aquí. Esto permite, bueno, compartir esencias sobre el sentido de totalidad que favorece una verdadera comunicación de interés, lo cual esto es la base para cooperar y construir en todo momento acuerdos que, bueno, permitan las mejores decisiones y estas también sean comprendidas y aceptadas, ¿no? Cinco y último, un liderazgo efectivo puede ser la clave para prevenir los daños que el conflicto prolongado genera en la organización. Bueno, para esto se necesita un liderazgo que, bueno, escuche todas las voces de, de todos los empleados, ¿no? De los subordinados y que abra espacio a la aplicación de las personas en las metas de la organización y también que tenga en cuenta la diversidad, generando ambientes de trabajo que no solo lo acepten, sino que también permitan apreciar e integrar las diferencias. El otro tema, cuando un conflicto ha generado efectos destructivos,
¿Qué tipo de estrategias podrían aplicarse? Bueno, acá hay varias estrategias que les voy a explicar. Un momentito. Ya. Bueno, si ya el conflicto ha generado efectos destructivos, se podría decir, esto habrá transitado por la fase de escalamiento y se habrá estancado en la vida organizacional, ¿no? Uno, aumentar la amplitud, frecuencia y profundidad de las interacciones comunicativas entre las partes. Conflicto es un requisito indispensable en aras de encontrar alternativas de solución y apertura. Por esto se debe transcurrir en un entorno favorable y confiable para las partes, por lo que, bueno, es recomendable que de alguna forma de medición externa, ¿no? En este caso sería que la organización busque ya una ayuda profesional o experta para atender o solucionar las situaciones, la situación conflictiva y proveer también de recursos a los miembros para eliminar las condicionantes o causales que dieron lugar al conflicto en un primer momento, ¿no? Dos, la generación de metas supraordenadas que permitan construir un propósito común es deseable y necesaria para mitigar los daños producidos y para prevenir futuros conflictos. Ya. Estas metas deben ser verdaderamente comprendidas y compartidas por los mismos miembros de la organización. Tres, el diálogo puede ser una buena medicina si somos capaces de suspender las propias ideas ya preconcebidas y prestar verdaderamente atención a lo que el otro comunica en sus palabras y acciones. Bueno, de hecho, una de las bases esenciales de todo proceso de mediación de conflictos es la generación de un ambiente de diálogo, ¿no? Un ambiente agradable donde se permita que cada una de las partes tenga oportunidad de presentar su punto de vista y este se vea verdaderamente escuchado también por la otra parte. Cuatro, es importante que las personas encargadas de conducir el proceso de generación de soluciones presten especial atención bueno, a garantizar que las comunicaciones sean genuinas y abiertas. También que se respeten y acepten las diferencias. Que el diálogo se centre en los aspectos observados que permiten nuevas decisiones y también las valoraciones, ¿no? Y por último, que orienten la experiencia de cada en el futuro. Ya. También es aconsejable a su vez generar oportunidades para interacciones informales o amistosas que negativas sostenidas en el tiempo. Y por último, es importante considerar que, bueno, todas las personas y grupos relacionados afectadas por el conflicto deben participar de alguna manera en el proceso de recuperación, de modo que se refuercen las posibilidades de seguimiento y de apoyo, ¿no? A los cambios propuestos. Bueno, eso sería de mi parte. Gracias. Bueno, ahora voy a continuar con lo que son los tipos de conflictos existentes en una organización. En sí, los conflictos entre los miembros de una organización son producto de desacuerdos, ya sean reales o percibidos por el colaborador. Estas se relacionan tanto con las necesidades, los valores, que son los recursos o los propios intereses de los colaboradores. En épocas pasadas, estas situaciones en sí eran consideradas negativamente para la empresa, pero hoy, o sea, en la actualidad, son como una fortaleza más para que crezca la empresa y que gracias a ellos se aprende cosas en equipo o cosas personalmente, así para poder superarse. En resumen, los conflictos forman parte de la vida de cualquier organización, ya sea pequeña, mediana o grande. Es más, hay autores que postulan que
Los conflictos sirven para crecer, o sea, estas son como un apoyo más para seguir adelante con la empresa, pero hay algunas veces que estos conflictos se tornan intensamente, que ponen en peligro el trabajo diario, no solo del colaborador, sino también de la propia estructura de la empresa. Bueno, desde el punto de vista empresarial, vamos a dar a conocer lo que son los tipos de conflictos existentes en una organización. El primero, que es el conflicto de procedimientos. En una empresa excesivamente burocratizada van a surgir problemas con los procedimientos establecidos. A veces cuando no está claro el mecanismo que hay que seguir para atender una queja, o también cuando llega un nuevo colaborador a la empresa, o sea, uno que recién va a empezar dentro de la empresa. En sí, en estas se originan por lo que son el malentendimiento, porque es nuevo y aún no conoce las reglas, las normas específicas de dicha empresa. Pero esto se puede solucionar fácilmente gracias a las decisiones rápidas o a las buenas intenciones, incluso por el voluntarismo de las otras personas que son parte del equipo de trabajo. Los siguientes son el conflicto de jerarquía. Con frecuencia, los colaboradores y supervisores organizativos dan lugar a este tipo de conflictos jerárquicos. Esto se debe mayormente por el reparto de funciones y tanto de la especificación de las mismas en lo que son los perfiles del puesto. A veces no se lleva de acuerdo con todos los interesados, es decir, que en esta muchas veces solo el gerente general o la alta gerencia los toma en cuenta los departamentos, más no a los trabajadores en que pueden crecer como personas y tanto con la empresa misma. Y es así que muchas veces tanto los trabajadores como algunos de los departamentos no están de acuerdo con estas situaciones. Pero en sí estas se pueden resolver de manera rápida como en el anterior conflicto, que es con las decisiones rápidas, así dando resultado a un buen funcionamiento en la empresa. A continuación voy a dar pase a mi compañero para que continúe con los conflictos que aún quedan por dar a conocer. Bien, muy bien, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los conflictos de conocimiento que suscita en una organización, ya sea una empresa, ¿no? Estos conflictos son cuando la persona no cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar la tarea. Pueden originarse conflictos de diversos signos, ¿no? Ya sea desde la frustración por no saber o por no haber sido formado hasta la interrupción de otros colaboradores más listos y que sin que la tarea les corresponda orgánicamente, ¿no? Estos conflictos de conocimiento son requeridos para el desempeño del puesto de trabajo. Están en la relación directa con la formación. Si a la hora de establecer los perfiles de puesto de trabajo, se trabajan estos con rigor, se evitará en el futuro la apareciación de estos problemas, ¿no? También les voy a hablar de los conflictos tecnológicos. Estos conflictos tecnológicos son la digitalización en la empresa, así como las sucesivas actualizaciones de los programas de informáticos, ¿no? Y también originan una necesidad de puesto al día. Y por ello las empresas o las organizaciones deben minimizar y permanentemente el desfase
tecnológico. Muchas gracias. Por mi persona fue estos dos conflictos para explicar. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Edward y hoy les explicaré 3 tipos de conflictos relacionados a una organización. Bueno, en algún punto hemos llegado a tener conflictos y la verdad siempre los vemos como problemas. En sí no lo son, es más, es algo natural llegar a tener diferencias con alguien o un grupo, ya sean por puntos de vista, ideas o tal vez porque le ganaste a alguien en un juego y comienza a llamarte hacker y no acepta su derrota, y eso a pesar de que fue algo limpio, también es un conflicto. No, a la firme ya me ha pasado, causa. ¿Qué se creyó? ¿Que me va a ganar Franco a mí? ¿No sabe que yo vengo de Free Fire? En fin, hoy les voy a explicar 3 tipos de conflictos, los cuales son de roles, grupales y personales. Conflictos de roles. Tal vez el término rol parezca algo familiar. Tal vez para un fan de un RPG signifique un juego basado en un rol. Bueno, los roles dentro de una organización son fundamentales, ya que cada parte cumple una función en especial. Pero, ¿cuál es el chiste aquí? Dentro de ese tipo de conflicto, las otras partes tienen diferencias o sus expectativas sobre el papel que uno desempeña no son tan altas. Te ven como algo que perjudica al grupo o también de que eres un poco inútil. Para poner en contexto un poco más claro, el popular videojuego de Dota 2 es un título de roles en el que el trabajo en equipo es fundamental. Si digamos uno de ellos no cumple su función de una buena forma, ¿qué pasa? Simple. Los otros comienzan a tirarle hate, a considerarlo poco importante o hasta a tildarlo de inútil. Incluso llegan a insultar a las progenitoras a lo peruano. Sí, bro, soy peruano, pero... respeto, pues causa respeto. ¿Quién se va a meter adelante, pe? ¿Quién se va a meter adelante? ¿Quién se va a meter adelante? Serrano de mierda, ¿crees que me duele que me diga Serrano? Soy serrano y tengo orgullo de haber nacido en la sierra. Pues eso es un conflicto de roles. Conflicto grupal. Es uno de los más típicos que se puede encontrar en una organización. Como mencioné, las ideas y puntos de vista suelen causar conflictos a menudo. Digamos, en un grupo de trabajo hay 5 personas y se pide opiniones para poder realizarlo. Todos tendrán ideas distintas o tal vez sean similares en algunos casos. Pero ¿qué tal llegan a un punto donde se están debatiendo entre 2 opciones que consideran la mejor y comienza un conflicto? Pues en este tipo de situación lo mejor es llevarlo de una forma un poco calmada, porque en todo caso se puede dividir el grupo entre 2 o más bandos y puede llegar a ser un total desorden. Si las opciones son las mejores que cada uno ve por conveniente, lo que se puede hacer es dar la oportunidad a todos por igual para explicar su punto y decidir cuál tiene mejor pinta para realizar el trabajo. Cosa que si eso no sale bien ya se tendrá que esa idea tiene aspectos negativos y para otra podrán decir que esa idea no sirve. Ahora pasemos con los conflictos personales. ¿No les ha pasado que en algún punto de su vida tenían una relación muy buena con alguien, pero que por cierta razón no llegaron a hablarse más? Los conflictos personales o socioemocionales se da por ciertos cambios de comportamiento e incluso malentendidos. Pongámonos en contexto. Imagínate que estás con tu amigo de la escuela y en una de esas, tú sin saberlo, sueltas una broma basada en él, pero este te dice de una forma un poco seria: oye bro, con eso no se juega, y encima se lo toma muy en serio. Aunque le expliques que todo fue un chiste, este puede llegar a tomarlo muy a pecho y generar cierta tensión entre ambos hasta el punto conflictivo e incluso a no hablarse más. Felicidades, ya tienes un conflicto personal. Concluyendo, los conflictos no son tan malos como parece. Si citamos a otros autores, estos lo llegan a considerar una experiencia para bien, cosa que si entiendes que el burro no patea 2 veces, sabrás cómo actuar ante una situación así. Soy Edward y esta ha sido la exposición sobre los conflictos dentro de una organización.